Alice Sebold, desde mi mismo cielo. Cuando conocemos a Suisse Salmón, sabemos que ya está en el cielo, es un nuevo hogar, desde allí nos va a relatar con la confundible voz de una adolescente de 14 años, una historia tan inquietante como altadora, la de su propio asesino a manos de un vecino y el proceso de recuperación para el que va a tener que pasar sus seres queridos. Tras su muerte, de Suisse completa como la vida continúa sin ella. Sus compañeros de colegio rumoran sobre su desaparición. Su familia mantiene la ilusión de encontrarla con vida y del asesinato se esfuerza en borrar las huellas del crimen. Los acontecimientos se encuentran al tiempo que Susie se va adaptando a ese lugar llamado cielo, un refugio mágico donde se encuentra consejeros que le ayudan a entender la muerte y amigos con los que convivir, un nuevo hogar donde haya todo lo que desea, excepto lo más importante, reencontrarse con las personas a las que ama y que vive en la tierra. Desde mi mismo cielo es una historia asombrosa y de extraordinaria ternura que de parte de las pruebas más dolorosas a las que desgraciadamente a veces tenemos que enfrentarnos en pérdida de un ser querido, pero también un relato lleno de esperanzas que nos habla del poder curativo del amor. Libro, Alice. Dentro de la bola de nieve del escrito de mi padre había un pingüino con una funda rayas rojas blancas. Cuando yo era pequeña, mi padre me sentaba en sus rodillas y me cogía con una bola de nieve y la ponía al revés, dejaba la nieve amontonar de parte superior y le daba rápidamente la vuelta. Los dos contemplábamos cómo caía la nieve poco a poco alrededor del pingüino. El pingüino estaba solo allí dentro, pensaba yo, y eso me preocupaba. Cuando se lo conté a mi padre, dijo: "No te preocupes, Susi, tiene una vida agradable, atrapado en un mundo perfecto". Me llamo Parte 1. Me llamo con el pez nombre, Susi. Tenía 14 años cuando me asesinaron el 6 de diciembre de 1973. Si ves las fotos de niñas desaparecidas en los periódicos de los años 70, la mayoría era como yo, niñas blancas, de pelo castaño, desvaído. Era como antes de que los envases de cartón de leche o en el correo diario empezaba a aparecer niños de todas las razas y sexos. Era cuando la gente aún creía que no pasaba esas cosas. El anunciarlo de mi colegio, yo había escrito en un verso un poeta español, porque mi hermana había logrado interesantemente. Juan Ramón Jiménez decía: "Si te da el papel, rayo, escríbelo". A través lo escogí, porque expresaba a mí porque mi entorno estructurado en el aula, y porque no lo tratarse de la tonta letra del grupo de rock. Me enseñaba como una joven culta. Yo era un miembro del club de ajedrez y un club de químicas, y en las clases de ciencias del hogar de la señorita del Mínico se me quedaba todo lo que intentaba cocinar. Profesor favorito en el señor Bote me enseñaba biología y disfrutar el estímulo de ranas, cangrejos que teníamos que diseccionar, haciendo bailar en sus bandejas enceradas. No me mató el señor Bot, porque, por cierto, no creías que todas las personas vais a conocer. Aquí hay sospechosas. Ese es el problema. Nunca sabes. El señor Bot estuvo en el funeral, al igual que casi todo el colegio. Si me permite decirlo, nunca he sido más popular y lloro bastante. Tenía una hija enferma. Todos lo habíamos que cuando reía de sus propios chistes, que ya estaban pasados de moda, mucho antes de que yo tuviera como profesor. También nos reíamos, a veces una risa forzada, para dejarlo contento. Su hija murió un año y medio después que yo. Tenía leucemia, pero nunca la he visto en mi cielo. Mi asesino era un hombre de nuestro vecindario.
A mi madre le gustaban las flores de sus parterres. Y mis padres habló una vez de abonos con él, y mi asesino creía en cosas anticuadas como cáscara de huevo y granos de café, que según dijo que había utilizado su madre. Mi padre volvió a casa sonriendo, diciendo, broma, que su jardín tal vez fue bonito para que el tufo llegaría en el cielo cuando hubiera una ola de calor. Pero el 6 de diciembre de 1973 nevaba. Yo atajé por el campo del trigo al volver del colegio a la casa estaba oscuro porque los días eran más cortos. En invierno me acuerdo aquellos rotos, me hacía difícil de andar, nevaba poco con el revolteo de una pequeña mano. Yo respiraba con la nariz hasta que me goteó tanto que tuve que abrir la boca, al menos 2 metros donde se encontraba el señor Harvey. ¿Sabes? Lengua para probar un copo de nieve. No quiero asustarte, dijo el señor Harvey. En un campo de trigo y en la oscuridad, por supuesto, me dio un susto. Una vez muerta, pensé que ahí el aire había flotado débil, fragancia de una colonia. Para entonces me había pasado desapercibida, o había creído que venía de una de las casas que había más adelante. El señor Harvey, dije, ¿eres la mayor de los Salmon, verdad? Sí. ¿Cómo están tus padres? Aunque yo era mayor de la familia, siempre ganaba los concursos de preguntas y respuestas de ciencia. Nunca me había sentido cómoda entre adultos. Bien, respondí. Tenía frío, pero la autoridad que proyectaba su edad. Y el hecho añadido que era un vecino y había hablado de abonos con mi padre me dejó clavada en el suelo. Construyó a través detrás, dijo, ¿te gustaría verlo? Tengo el frío. El señor Harvey respondió, y mi madre quería que casa antes de que haga de noche. Ya es de noche, Susie, replicó él. Ojalá hubiera sabido que era raro, yo nunca le había dicho cómo me llamaba, supongo, que mi padre le había contado unas vergonzosas anécdotas que él veía como amorosa tentación de sus hijos. Era la clase de padre que llevaba encima una foto tuya a los 3 años desnuda en el cuarto del baño, abajo de los huéspedes. Eso me lo hizo a mi hermana pequeña Leslie. Gracias a Dios yo al menos me ahorré la humillación para que le gusta contar cuando nació Leslie. Yo tenía tantos celos que un día mientras hablaba por teléfono a la otra habitación me bajé del sofá. Él me veía desde donde estaba y me traté de hacer pis encima de la canasta. Esta historia me avergüenza cada vez que la cuenta el pastor, nuestra iglesia, nuestra vecina, a la señora Seth, aquel terapeuta, y cuya parecer le interesa todo. Aquel alguna vez exclamaba, Susie, tenía muchas ganas, agallas. ¿Agallas? Dice mi padre. Deja que te hablen agallas. E inmediatamente se lanzaba a contar las anécdotas de Susie orinándose sobre Leslie. Cuando era más tarde, el señor Harvey encontró a mi padre por la calle y dijo, ya me he enterado de la terrible tragedia, como dice que se llama la hija. Susie respondió. Mi madre fortaleció su ánimo bajo el peso de lo ocurrido, el peso que ingenuamente esperaba que algún día, ligeramente sin saber que seguiría doliendo de nuevas variadas formas de respeto de su vida. El señor Harvey dijo lo habitual. Espero que cojan en ese malnacido. Lo siento mucho, porque aquel yo estaba en el cielo reuniéndome misteriosamente miembros y no podía creerme su abundancia. Este hombre no tenía vergüenza, le dijo a Francie, la consejera que se me asignó al entrar. Exacto, respondió ella y dijo, lo que quería decir es más, en el cielo se pierde el tiempo con tonterías. El señor Harvey dijo, no solo sería un momento, de modo que seguí un poco más al campo de trigo, donde había menos tallos rotos, que nadie atajaba por allí, por venir al colegio. Mi madre había explicado a mi hermano pequeño, Buckley, que el trigo de este campo no era convencible. Cuando él preguntó, ¿por qué nadie en los vecinos lo comía? Es más, los caballos no eran las personas, dijo ella. ¿Tampoco para los perros? Preguntó Prusil.
No, respondió mi madre. ¿Ni para los dinosaurios? Preguntó Buckley. Y así seguimos un buen rato. He construido un pequeño escondrijo, dijo el señor Harvey, deteniéndose y volvió hacia mí. Ya no veo nada, dije yo. Me di cuenta que el señor Harvey me miraba de manera rara. Otros hombres mayores que había mirado de ese modo desde que había pagado el estirón, pero normalmente no perdía la chabeleta porque cuando iba con mi parca azul celeste y pantalones acampanados amarillos, él llevaba unas gafas redondas de montura, doradas, y miraba por encima de ellas. Deberías fijarte más, Susie, dijo. Me entraron ganas de largarte de allí, pero no lo hice, porque yo lo hice Franti. Y dijo que esa clase le preguntaba eran inútiles. No le hice punto, no pienses más en ello, no es uno bueno. Estás muerta y tienes que aceptarlo. Vuelve a intentarlo, dijo el señor Harvey, y se acuchilló y dio 2 golpes al suelo. ¿Qué es eso?, pregunté. Se me estaban congelando las orejas. No llevaba el gorro de colores con borla. Cascabeles que mi madre había hecho una Navidad. Me los había guardado en el bolsillo de parca. Recuerdo que acerqué y di unas patadas al suelo. Cerca de él estaba duro la tierra, helada y era muy dura de madera, explicó el señor Harvey, para que no se derrumbe entrada del resto hecho de tierra que pregunté. Ya no tengo frío ni estaba extrañada por la forma en que me había mirado. Me sentía como en clase de ciencias, intrigada. Ven a verlo. Costaba meterse en lo renuncio cuando estuvimos a los dos dentro de especie madriguera, pero yo estaba tan asombrada de que hubiera construido una chimenea que dejara salir el humo, si decía hacer fuego dentro, que ni para pensar incomodaba entrar y salir de la madriguera. A lo podría añadir escapar no era algo en lo que yo tuviera alguna experiencia real. De lo peor que había tenido que escaparme era del Artie, un chico del colegio del aspecto raro cuyo padre era director de pomas fúnebres. Le gustaba simular que llevaba una aguja llena de líquido sin embalsamar y sus libretas dibujaba agujas en las que caían gotas oscuras. ¡Qué chulo!, dije al señor Harvey. Podría haber sido jorobado el norte. Dame sobre que no había leído en la clase de francés. Me daba igual. A mí totalmente me había convertido en mi hermano Buckley. Durante nuestra visita al Museo de Historia Natural de Nueva York, donde se había enamorado de los enormes esqueletos expuestos, yo no había utilizado la palabra chulo en público desde primaria, porque quitarle un caramelo a un niño, dijo Franny. Todavía veo la madriguera como si fuera ayer, y la vida es para nosotros. Es un perpetuo ayer. Era tamaño de una habitación pequeña como el cuarto donde guardábamos las botas y los chubasqueros, y donde mamá le había logrado encajar una lavadora y una secadora una encima de la otra. Yo casi podía estar en pie allí dentro del señor Harvey. Tenía que convencerse. Había construido un banco a los lados al esclavarlo y se sintió inmediatamente mi alrededor, dijo. Me quedé mirando todos asombrada a este esclavo que tenía encima, donde había dejado unas cerillas, una hielera de pilas, un tubo fluorescente que funcionaba con pilas, proyectaba la única luz de la guía, una luz misteriosa. Inquietantemente me había difícil verla, las facciones cuando se colocaban encima de mí. En estante había un espejo y una cuchilla y una espuma de afeitarme. Extraño por qué lo hacía en casa, pero supongo que pensé que un hombre que tenía una estupenda casa de plantas se construía en una habitación subterránea. Al menos 1 kilómetro tenía que estar pirando. Mi padre tenía bonita manera de escribir a la gente como él. Era un tipo original. Eso es todo. De todo modo, supongo que pensé que el señor Harvey era un tipo original y que me gustaba la habitación y se estaba calientito en ella, y yo quería saber cómo había construido los aspectos prácticos, donde había aprendido a hacer cosas así. Pero antes de que aquel perro de los Gilbert encontrara mi cordo 3 días después,
y se lo llevara a casa con una reveladora cáscara de trigo. El señor Harvey lo había tapado en esos momentos. Yo estaba en tránsito, no lo vi sudar la gota gorda que quitó refuerzo de madera y meter una bolsa a toda prueba junto con los fragmentos de mi cuerpo menos el codo. Y cada cuando salí con medios suficientes para bajar la vista y ver lo que ocurría en la tierra, lo que más me preocupaba era mi familia. Mi madre estaba sentada en una silla junto a la puerta de la calle boquiabierta. Su cara pálida estaba más pálida que nunca. La mirada extraviada de mi padre se cambió. Se movió a actuar, quería saber todos los detalles. Rastreé a la policía del campo del trigo. Todavía doy gracias a Dios porque el menudo detective llamó Len Pennerman. Le asignó a 2 agentes uniformados para que llevaran a mi padre a la ciudad y lo señalaran todos los lugares que yo había estado con mis amigos. La gente tuvieron a mi padre todo el primer día ocupado el centro comercial. Nadie se lo había dicho a Leslie, que tenía 3 años y habría lo bastante mayor, ni a Buckley, que tenía 4, y si no obligó la verdad nunca iba a entenderlo. De todos, el señor Harvey me preguntó si aceptaba un refresco. Así fue como me llamó. Le dije que tenía que irme a mi casa. Sé educada y tómate una Coca-Cola, insistió él. Estoy seguro de que los otros niños lo harían. ¿Qué otros niños? He construido esto para los niños del vecindario. Pensé que podría ser una especie de club. No creo que eh, no creo que ni entonces me lo creyera. Pensé que mentía, pero me pareció una mentira patética. Imaginé que se sentía solo y habíamos leído sobre hombres como en clase de sociología, hombres que nunca se casaban, que todas las noches que comían de base congelados y que se asustaban tanto, que lo rechazaban, ni siquiera tenían animales domésticos. Me dio lástima. Está bien, dije. Tomaré una Coca-Cola. Al cabo un rato, él preguntó, ¿no tienes calor, Susie? ¿Por qué no te quitas la parca? Así lo hice. Eres muy guapa, Susie, dijo él después. Gracias, respondí, aunque me lo puso la piel de gallina, como decimos mi amiga Clarissa y yo. ¿Tienes novio? No, señor Harvey, dije. Me debí golpear el resto de la Coca-Cola, que era mucho, y añadí. Tengo que irme, señor Harvey. Es un sitio de club, pero tengo que irme. Él se levantó, hizo su número de jorobado junto a los 6 escalones, exclamó, si llevo un vuelto del mundo. No sé por qué crees que te vas a ir. Háblame. Para no darme por enterada, el señor Harvey no era de tu tipo original. Era bloqueada la puerta, se ponía piel de gallina y me daba náuseas. De verdad tengo que irme a casa, señor Harvey. Quítate la ropa. ¿Qué? Quítate la ropa, repitió el señor Harvey. Quiero comprobar si sigue siendo virgen. Lo soy, señor Harvey, dije. Quiero asegurarme, tus padres me lo agradecerán. ¿Mis padres? Ellos solo quieren buenas chicas, dijo el señor Harvey. Por favor, déjame marchar. No te vas a ir de aquí, Susie. Ahora eres mía. En aquella época no se prestaba mucha atención a esta forma. La palabra aerobis apenas existía, suponían las niñas tenían que ser delicadas y en el colegio solo las que se sospechaban que eran marimachos trepaban por las cuerdas. Luché con todas mis fuerzas para que el señor Harvey no me hiciera daño, pero todas mis fuerzas no bastaron ni de lejos, y no tardé en estar en tumba, en el suelo, encima, jadeando, sudando, después de haber perdido las gafas del forcejo. Yo estaba muy llena de vida, entonces pensé que no había nada peor que en el mundo que estar en la tumba boca arriba en el suelo con un hombre sudoroso encima de mí. Era atrapada bajo tierra y que nadie supiera dónde estaba. Pensé en mi madre estaría consultando el reloj del horno. Era horno nuevo y le encantaba que tuviera un reloj. Así puedo medir el tiempo con exactitud, le dije a su madre. Una madre, la que no podía importarle menos los hornos, estaría preocupada, pero más enfadada que preocupada por mi tardanza. Mientras que mi madre se metía en el garaje, ella corretearía de allá para acá. Le prepararía una copa, un gesto, podría ser experimentado, esperado. Ya sabes, el colegio tal vez de hoy era festividad de primaria.
primavera. Abigail, diría a mi padre, ¿cómo vas a hacer el festival de primavera si está nevando? Tras ese desliz, mi madre llevaría a Brooke a la sala de estar. Diría, juega con tu padre, mientras ella hurtadillas en la cocina para tomarse una copita de jerez. El señor Harvey empezó a presentar labios contra los míos. Eran carnosos y estaban húmedos. Yo quería gritar, pero era demasiado asustada, demasiado cansada, causada por el forcejeo. Me había besado una vez un chico que me gustaba. Se llamaba Ray y era indio. Hablaba con acento y era moreno. Se suponía que no tenía que gustarme. Clarissa decía que sus ojos grandes, cuyos párpados parecían siempre tornados para estrambóticos, pero simpático, listo y me ayudaba a copiar los exámenes de álgebra, fingiendo que no me besó junto a mi mejilla el día antes de que me entregáramos las fotos para anuario. Cuando este salió al final del verano, vi que debajo de su foto había un respondido el clásico. Mi corazón pertenece a con Suzy Salmón. Supongo que le había hecho planes. Recuerdo que teníamos los labios cortados. No, señor Harvey. Logré decir y repetí la palabra no muchas veces. También dije muchas veces, por favor, Frandy, y me dijo que casi todo mundo suplicaba por favor antes de dormir. Te deseo, Suzy, dijo él. Por favor, repetí. No, por favor. Era como empecinarme en una llave funcionando cuando no había cómo gritar. La tengo, la tengo, la tengo. Cuando la pelota de béisbol te pasaba por encima de las gradas. No, por favor. Pero se cansa de oírme, supliqué. Introdujo una mano en el bolsillo de mi parca. Destruyó el gorro que me había hecho mi madre. Me lo metió en la boca. Después de eso, el único ruido que hice fue débil tiniento de los cansables. Mientras me recorría con sus labios mojados la cara y el cuello, deslizaba las manos por debajo de mi camisa. Me puse a llorar, empecé a abandonar mi cuerpo, empecé a habitar el aire, silencio, lloré, forcejeé para no sentirme rasgos de los pantalones, a no dar la cremallera invisible que mi madre me había conseguido habitantemente en el costado. Grandes barbajas blancas, dijo. Me sentí enorme, hinchinada, me sentí como madre que estaba de pie, miaba y cagaba. Sentí como los bordes de mi cuerpo se doblaban hacia adentro, y hacía como el jugo de la cuna, al que jugaba como Lizzie. Ponerla en cometa empezó a masturbarse sobre mí. Suzy, Suzy, oí gritar a mi madre. La comida está lista. Él estaba dentro de mí. Adeba. A ver, cordió. Judías verdes. Yo era el mortero de la mano. Mortero. Tu hermano había pintado otro dibujo de los dedos y yo le había hecho el pastel de manzana. El señor Javi me obligaba a quedarme quieta debajo de él, escuchar los latidos de su corazón y del mío. El mío daba brincos como un conejo mientras el suyo hacía ruidos sordos como martillo contra tela. Nos quedábamos allí tumbados con nuestro cuerpo tocándose mientras me estremecía. Tuve una poderosa revelación. Él me había hecho y yo había vivido eso todo. Seguía respirando. Oía corazón, olía su aliento. La tierra oscura que nos rodeaba olía como lo que era tierra húmeda donde los gusanos y otros animales vivían sus vidas cotidianas. Podría haber gritado horas. Yo había ido a matarme, pero no me daba cuenta que era un animal y agonizante. ¿Por qué no te levantas? Me preguntó el señor Harvey, rodado hacia un lado y agachado sobre mí. Habló voz suave, al, alentadora, la voz de un amante de media mañana, una sugerencia de una orden. Ya no podía moverme, no podía levantarme. Él no había, fue eso, no seguiría a sus sugerencias, incluso cintas salientes que tenía encima de la cabeza, donde guardaba su cuchilla y su espuma de afeitar. Cogió un cuchillo, me sonrió desenfundado, curvándose en una mueca burlona. Él me quitó el gorro de la boca. Dime, ¿qué quieres? Dijo. Se lo dije en voz baja. Al final llegó de todos modos.